Hola, hermoso. Hola, hola. Muy buenas noches en este live en donde vamos a hablar acerca de las 7 competencias de comunicar, ya sea que estés comunicando a través de una pantalla, en presencial, en un escenario o en cualquier tipo de reunión donde tú te encuentras exponiendo y hay estos nervios o este estrés. Quiero que este Facebook Live pueda brindarte un poquito el mapa por el cual nosotros vamos desarrollando las competencias que nos permiten ir generando más maestría cada vez en el arte de comunicar, de hablar en público. Yo soy Pati Anaya y gracias por estar acá. Muy bienvenida, bienvenido. Vamos a compartir esta información. Si tú estuviste ayer, hablamos un poco acerca de esto, porque vi este live, solamente que no le di guardar, así que estoy repitiéndolo hoy, pero le voy a agregar un poquito de información por si fue que tú lo encontraste, lo viste ayer, ¿de acuerdo? Cuando hablamos en público, las personas, ¿no? En cualquier escenario, digo, sea a veces 10 personas, vamos a tener nervios, vamos a tener tensión, miedo o estrés. Y no tiene que ver con lo seguras o no que seamos, es una condición muy común. Y esto es porque nos exponemos y al vernos expuestas las personas, pues por supuesto que tenemos una condición, ¿no? De sentir emociones, de no sentirnos tan seguras al primer momento. Después también hay personas que vamos a experimentar más nervios que otras personas. Y no solo esto, sino que sucede porque hay algo instintivo con eso. Es decir, cuando tú estás hablando frente a un público, un escenario o frente a una cámara, en ese momento de exposición pareciera, ¿no? Inconscientemente que nos sentimos acorraladas y no hay para dónde salir. Es algo que tiene que ver desde nuestro nivel fisiológico, nuestro nivel emocional y también nuestro nivel cognitivo. Es decir, sentimos, tenemos emociones y tenemos pensamientos que nos generan esos nervios. Hay encuestas que nos dicen que hablar en público es una de las causas que provoca más miedo. Incluso se corre ahí de la historia de que hay una encuesta que nos habla de que es la tercera causa que después de la asfixia y después de la muerte. Y aunque esta encuesta no es muy amplia, sí refleja un sentir de las personas. Mira, por ejemplo, te comparto una gráfica de una encuesta que se hizo a más de 100 personas. Y cuando a esas personas les preguntamos, ¿tú preferirías evitar hablar en público, hablar frente a una cámara, frente a una computadora? Si pudieras evitarlo, y el 69% de las personas nos dice que sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me dan muchos nervios, tengo mucho miedo a equivocarme, eh, quizá no es a veces algo que yo quisiera hacer, pero me siento empujada a hacerlo, o porque es parte de mi trabajo, o porque tengo que adaptar mi negocio, mi nueva práctica a esta modalidad en línea y no me queda de otra. Y también, aunque las personas lo hagamos por pasión, por vocación, por deseo, también nos encontramos frente a este tipo de nervios. ¿Por qué sucede, no? Si nos vamos a la definición de miedo, quiere decir, pues, anticipar un peligro. Y esto, cuando percibimos una amenaza, aunque esta amenaza no sea una amenaza física, nos genera una serie de cambios. ¿Y qué miedo estamos, o sea, qué es lo que el miedo está anticipando cuando hay una presentación o una plática, por ejemplo, como esta que estamos ahora tú y yo, aunque sea en el mundo digital? Pues anticipamos el ridículo, la incapacidad, el equivocarnos, el no saber hacerlo bien, el rechazo de las personas o el juicio, también la comparación que es tan común, ¿no? Con otras personas, la confrontación cuando estamos comunicando o el desinterés, ¿no? Cuando perdemos
la atención de las personas o simplemente no las captamos. Estos son algunos de los elementos que nos provocan esos nervios. Aunque a veces nos hayamos preparado bien, aunque tengamos una base de experiencia, siempre puede ser que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los grupos o de las audiencias o incluso los equipos a los que nos presentamos van teniendo diferentes retos. Por ejemplo, cuando trabajamos en una organización, hay momentos difíciles donde hay tensión y comunicar implica hablar acerca de una crisis, de problemas, de cambios, de decisiones y el solamente pensar cómo lo van a tomar otras personas, pues claro que nos lleva a generar una serie de emociones. ¿Cómo se transmite, cómo se expresa ese miedo que tenemos, esos nervios? Bueno, pues hay desde los cambios fisiológicos que tienen que ver con que nos agitamos, nos sentimos deshidratadas, tal vez empiezo a tener mucho calor o a sudar mucho y empiezo a sentir tal vez que mi respiración o mi palpitación se agita. Estos pueden ser síntomas de este miedo, de estos nervios que estoy teniendo. Pero hay otras expresiones que no las asociamos tanto a los nervios o a los miedos, como puede ser que no puedo controlar la voz y tal vez hablo demasiado rápido o empiezo a tropezar con las palabras o el movimiento físico, ¿no? Es exagerado, empiezo a moverme de un lado a otro o a mover, tener algunos tics, algunos movimientos constantes, ¿no? Que son estas manías que llegamos a tener. Y también nos desconcentramos, perdemos el hilo de lo que estamos diciendo. Estos son algunos síntomas de cómo se nota. Pero para comunicar hay que identificar cómo podemos encontrar cuáles son las competencias que poco a poco tú y yo vamos desarrollando para hablar en público. Y estas competencias tienen que ver con que seamos conscientes de ellas. En el momento en el que tú y yo empezamos a pensar sobre estas competencias, es que podemos hacer algo sobre ellas. Y antes de que vayamos a esas competencias, yo quiero decirte que el hablar en público, el exponer, el estar frente a una pantalla, ya es algo con lo que tú estás siendo valiente. Y valiente no es hacerlo perfecto, es presentarte y hacer tu mejor esfuerzo. Y eso es suficiente, eso basta. ¿Por qué? Porque cada vez iremos aprendiendo. Pero también, ojo, es muy necesario que frente a cada presentación tú y yo tengamos esa capacidad de identificar, de ser autocríticas sin ser autoexigentes y de poder hacer una revisión de aquellas cosas que me están funcionando, aquellas cosas que no, y que yo vaya perfeccionando mi estilo. Con ello, que vaya encontrando mi voz. Una de las preguntas muy constantes que tengo y que yo misma he experimentado es que a veces nos parecemos a alguien. Empezamos por imitar, empezamos por jalar estilos de aquí y de allá, y eso es normal. Yo pensaría que incluso es algo que nos va ayudando a desarrollar nuestro propio estilo, si lo hacemos conscientes. Si no, seremos la copia de alguien. Y como dice un maestro mío, Roger Love, lo que hace excepcionales a los conferencistas, a los expositores, a los comunicadores, no es lo bien que lo hacen o lo perfecto que lo hacen, es lo único que son. Cuando tenemos una personalidad única, ¿no? Cuando hemos desarrollado una marca personal, eso es lo que atrae a quien nos escucha. Así que vamos a ver cuáles son estas 7 competencias que vamos a ir dominando poco a poco. Algunas de ellas, fíjate que las vamos a dominar en alguna medida y otras te vas a dar cuenta que hay ciertos escenarios o ciertas comunicaciones en donde tú lo haces muy bien en varios de estas competencias y en otros contextos no.
Y esto pasa por muchas razones. Es importante que analicemos por qué está pasando, qué factores están cambiando mi percepción, qué hace que mis emociones o qué hace que pierda un poquito de competencia en aquella área que yo ya dominaba. Eso es común. Así que el primer escalón de ello, aquí te lo he puesto como un ascender, es las emociones. Es este momento en el que estamos en bloqueo, es decir, cuando mis emociones secuestran mi estado de concentración, mi cuerpo y mi capacidad, ¿no? Mi voluntad para ir a hablar en público o comunicar. Y estas emociones, cuando todavía no domino esta competencia, entonces pueden hacer que me bloquee, que me quede en blanco. ¿Te ha pasado alguna vez? Coméntamelo. A mí, claro que me ha pasado. La primera vez que yo hablé en público, fue hace 25 años, me quedé paralizada y no pude continuar hablando. Estaba yo frente a unos 300 estudiantes de una universidad presentando un libro que era consecuencia de una investigación, se llama México y su pobreza, era una investigación acerca de desarrollo social. Yo era experta en el tema, me había pasado un año trabajando en ese libro, y entonces, pues claro que iba a ser fácil hablar en público, ¿cómo no? Pero no lo fue. A los 5, antes de que llegaran los 10 minutos, me puse en blanco. No pude continuar y tuvieron que parar la presentación. Yo tenía 26 presentaciones que hacer del libro por medio del editorial. Bueno, las 26 veces me fue igual de mal. Lo único que fui ganando es que me iba paralizando cada vez menos. Y algunas de las veces lograba terminar la presentación, pero todas ellas fueron desastrosas. Pero fue una gran escuela porque tuve 26 pláticas en las que aprendí mucho de mí y aprendí mucho del miedo. Así que si nos pasa, es algo que necesitamos observar. Observar sin juicio, observar sin esta frustración de que no lo hacemos como queremos. Porque una vez más, te insisto, no se trata de que seamos perfectas, se trata de que cada día pongamos nuestro mejor esfuerzo. Y cuando tú preparas y te concentras para tu audiencia, para que sea una buena experiencia para que te escucha, cuando te emocionas del conocimiento que no es tuyo, pero que puedes compartir con otras personas, entonces eso hace que podamos ir manejando este escalón de las emociones. Y cuando lo hacemos, las emociones es un gran combustible. Porque este nervio que se siente, que en mi opinión, en mi experiencia, siempre se siente, yo siempre lo siento, porque nunca quiero estar demasiado confiada en mí, nunca quiero estar demasiado confiado en que ya lo hago perfecto. Creo que eso sería cambiar el foco a lo que es importante. Quiero seguir sintiendo siempre esos nervios porque eso implica que me tomo muy en serio y con mucha responsabilidad que voy a hablarte a ti y que lo quiero hacer muy bien, pero esas emociones podemos cambiarlas a que antes fueran paralizantes y fueran producto de cómo lo hago yo, a que sean emociones que nos motivan, que nos generan de energía, que nos llevan hasta el tope, ¿no? Porque te provocan mucha adrenalina y que vienen motivadas por la emoción de lo que te voy a compartir, por tal vez los nervios de que, y si no me da tiempo, y si no lo hago suficientemente bien, pero por ti. Eso es muy diferente. Así que las emociones es nuestro primer escalón. El segundo es el de las palabras. Cuando nosotros tenemos emociones, ¿no? Las emociones están ahí. Voy a ponerte esto, ahí está. Cuando nosotros tenemos las emociones, no podemos dominar las otras competencias, porque las emociones nos tienen secuestrado todo. Y entonces repetimos muchos con las palabras, utilizamos palabras mal, olvidamos las palabras. Pero cuando empezamos a dominar esta competencia, entonces lo que sucede es que puedo ser mucho más cuidadosa con el lenguaje. Lo voy a utilizar adecuadamente, voy a pensar y planear qué palabras voy a utilizar
para que sea una mejor experiencia para ti. Voy a buscar el lenguaje que es sencillo, que es entendible, el lenguaje que permite llevar aquello que es complejo o a veces abstracto, algo muy concreto que sea útil para ti, ¿no? Que es la labor que hacemos los comunicadores. Esto de trasladar la información en un lenguaje entendible. Y cuando voy dominando esto de las palabras, entonces también es cuando las personas nos dicen qué bonito hablas o qué claro hablas. De eso se trata. Esa es esta competencia. Vamos a la tercera, que es la voz. La voz es uno de los elementos más hermosos de la comunicación y menos utilizados, menos conscientes somos acerca de la voz, porque la voz tiene pues diferentes matices. La voz tiene velocidades. Podemos hablar muy rápido y eso provoca algo en la audiencia, pero podremos hablar lento y cuando yo bajo la velocidad de mi voz, de mis palabras, entonces sucede otra cosa en la audiencia. Puedo alzar el volumen para enfatizar algo o puedo bajar el volumen para atraer la atención. Es decir, cuando yo soy consciente de mi voz, la voy a utilizar intencionalmente para generarte esa experiencia de la comunicación y para que a través de mi voz tampoco sea aburrido, para que yo pueda hacer cambios en la presentación y entonces a ti te permita mantenerte entretenido, te permita generar más atención, porque la voz logra cosas preciosísimas. Yo tengo un maestro extraordinario, se lo recomiendo mucho, se llama Roger Love, pueden ir a su página, buscarlo en redes. No tiene material en español, lamentablemente, pero tiene cosas muy buenas. Y en uno de estos vivos te voy a hablar acerca de lo que he aprendido con él. Yo he tenido la oportunidad de tener coaching privado con él porque mi voz era muy aguda, ¿sabes? Y esto yo sabía que podía generar cansancio en la audiencia. Así que he trabajado mucho para poder generar un mayor rango vocal y poder tener también un mejor trabajo al momento de comunicar. Te voy a platicar acerca de él. Y para esto también quiero aprovechar para invitarte al grupo de Comunica y Conecta en Facebook. Es un grupo privado donde permanecen estos vivos porque en mi perfil los voy quitando, pero también compartimos otra información. Por ejemplo, mi equipo está preparando hoy una infografía acerca de esta plática que va a estar en el grupo, si no más tarde, mañana a primera hora. Así que únete a este grupo y también si conoces gente que esté queriendo comunicar, que empieza a hacer esta adaptación del trabajo en línea, o que simplemente dirige equipos como en liderazgo, compártale este grupo, porque ese grupo busca ser esta comunidad en donde todas aprendemos de todas y de todos. Así que únete, ahí está el link, conecta y comunica y conecta. Y vámonos al cuarto de los escalones, ¿no? Que es estas competencias. Y esta es el cuerpo, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo mientras estamos comunicando? ¿Cómo nos desplazamos en un escenario? ¿Dónde ponemos las manos? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo nos movemos? Es importante que seamos conscientes de ello. Y el lenguaje no verbal comunica mucho. Puede comunicar nervios o puede comunicar apoyo a nuestro mensaje. El cuerpo es una de las herramientas que va a permitir que podamos transmitir, por ejemplo, una historia y la historia genere una memoria visual en quien nos observa. Quiero que pienses cuando alguien te cuenta un chisme, ¿no? Y ¿a poco no recuerdas hasta el énfasis que hace con las manos? Te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Hay un movimiento corporal que acompaña la comunicación y cuando eso lo hacemos intencionalmente, entonces la comunicación
es más enriquecedora, es más experiencial, que eso es lo que queremos, generar una experiencia en las personas. Nuestro siguiente escalón es el del entretenimiento. Y no me refiero a hacer reír a la gente o a que una presentación sea divertida. Claro, el humor tiene una función, es muy importante. Y además hay técnicas para usar el humor y usarlo con ética también. Me refiero a entretenimiento, a que a partir de todos los elementos que vamos sumando, la comunicación se hace atractiva, interesante, memorable. Y les recuerdo que hace unos días, el lunes, hice una reseña del libro Ideas que Pegan, de Chip and Dan Heath. En inglés se llama Make to Stick, y es un gran libro para comunicación. Pueden verlo, creo que todavía está en mi muro. Si no, vayan al grupo, se llama Comunica y Conecta, y ahorita les voy a poner también el link aquí para que puedan ir al grupo a comunicarse. En un momento se los pongo. Así que en este nivel de entretenimiento es que tú y yo podamos generar una planeación de la estructura de nuestro mensaje, acompañada de esos recursos, de esos estímulos que van a permitir que nuestra audiencia, que la persona que nos escucha, no se aburra, no pierda la atención y que pueda identificar en esa comunicación un beneficio, algo personal, ¿no? Aquí hay algo que a mí me gusta mucho que podamos generar en la comunicación, que es que las personas recuerden algo, y algo que sea significativo para su vida cotidiana, para su toma de decisiones. Algo que no necesariamente se trata de que esté de acuerdo conmigo, sino que a partir de la comunicación hayamos provocado la reflexión y el pensamiento crítico. Porque la comunicación no es decirte lo que yo creo para que tú lo creas. La comunicación es generar diálogo, generar conversaciones significativas que nos ayuden a pensar, reflexionar y, por tanto, a modelar nuestra realidad. Así que el entretenimiento es mucho más allá que la gente se le pase rápido el tiempo, sino que, además de que se pase rápido, sea significativo. Y después tenemos los siguientes niveles que se ven completos aquí en la pantalla, y me voy a ir a influencia y excelencia, son los dos últimos. La influencia es aquella que provoca cambios en las demás personas. Yo puedo tener influencia sobre ti cuando puedo atraer la atención y además puedo generar autoridad. Y por autoridad no me estoy refiriendo a una imposición, sino a que la información que una persona con autoridad te da viene del conocimiento, de la experiencia, de la suma de ambos, y además en cómo poder transmitir esto correctamente. Entonces, la influencia es el siguiente nivel, es el nivel del liderazgo, es el nivel de las personas que nos generan inspiración, las personas que nos hacen cambiar a veces con una sola conversación o con un consejo o con una conferencia. Y finalmente el nivel de la excelencia, muy lejos de la perfección, pero el nivel de la excelencia es cuando hemos cumplido el objetivo de comunicar. Y ese objetivo, bueno, tendrá diversas formas de expresarse, pero el objetivo de comunicar no tiene que ver con que yo te comunique lo que sé, sino que tiene que ver con que tú puedas generar una propia acción con lo que yo te comparto. Es decir, el maestro no enseña cuando expone, sino que enseña cuando el alumno aprende y pone en práctica. Y eso es lo que hace la excelencia. No lo bien que lo hacemos en un escenario. Mira, hay extraordinarios y extraordinarias conferencistas que pueden ser pulcras en su presentación, no equivocarse en nada, ¿no? Pero no conectan con la audiencia. Pero su llamado a la acción no es tomado en cuenta, o su venta no tiene efecto. ¿Por qué? Porque más allá de hacerlo perfecto, es hacerlo con excelencia. La excelencia tiene que ver con lo que provocamos en las otras personas. Así que
Estas son las 7 competencias de hablar en público, de comunicar, y estas 7 competencias nos permiten entonces generar mucha más seguridad, una buena experiencia y sobre todo que comunicar sea sencillo para ti y significativo para tu audiencia, que es lo que queremos. Ahora, fíjate cómo en todo este momento no hablé acerca de las presentaciones, de los micrófonos, de tener las mejores herramientas para que todo suceda muy bonito, de utilizar recursos. No, eso son accesorios. ¿Mm? Y los accesorios son como los aretes, me los quito, ¿no? Pero yo no pierdo el centro de mi comunicación, pero yo no pierdo la potencia de mi comunicación. El accesorio puede o no puede estar. Porque cuando yo voy a poner un accesorio en la comunicación, como una presentación, como una encuesta, como una trivia, como un video, ese accesorio tiene que estar pensado en beneficio de la audiencia, en beneficio de quien me escucha. Porque mi secuencia didáctica, ¿no? En esa planeación que hacemos de nuestro contenido, de nuestro mensaje, la voy a poner ahí intencionalmente para generar una variación de estímulo y que la gente no se aburra. Pero cuando el recurso está ahí para darme seguridad a mí, cuando el recurso, la presentación está ahí para que a mí no se me olvide el mensaje, entonces vamos a tener mucha inseguridad y vamos a tener el riesgo de perder el hilo de la conversación o de la comunicación. Así que estas son las 7 competencias a comunicar. Gracias por estar acá y voy a leer ahora los comentarios si tienes alguna pregunta, algo que quieras aportar también para que todas aprendamos. Entonces, estoy aquí para leerte. Gracias, Patti. Gracias. Gracias, Ariel. Qué gusto verte. Me da mucho gusto saludarte. Hacía mucho que no te saludaba. Marta, Lu, gracias. Te quiero mucho. Lourdes, gracias por estar acá. Mar Pino, el grupo es familia, no, ese es otro. El grupo es Comunica y Conecta. Ahorita estoy buscando la liga. Y es un grupo de Facebook cerrado para que generemos comunidad. Y ya lo he puesto en mi muro, se los he puesto a ustedes, se los digo ahora. Si estás empezando a hablar frente a una cámara, frente a una computadora, porque tienes que vender, tienes que empezar a adaptarte a estas cosas, no sabes cómo, no le hallas, te atoras con el Zoom, con la transmisión, entonces por favor métete al grupo, pregúntame, arróbame cuando lo necesites, cuando tengas alguna duda, que con muchísimo gusto estamos aquí, yo y mi equipo, para servirte, porque es necesario, está siendo difícil para algunas de las personas, y esta información necesitamos poderla compartir, es decir, necesitamos poder generar que pronto todas las personas tengamos esta competencia de la tecnología. Así que únete al grupo y ahí te vamos a apoyar con lo que podamos, y además tal vez hay algo que tú sabes, seguramente hay muchas cosas que tú sabes que le puedes venir a sumar al grupo. Gracias. Ya les pusimos ahí la liga en los comentarios. Dice Betty, ¿cómo hago para diseñar mi contenido o más bien para ordenar mi contenido? Betty, qué buena pregunta. Te invito a un taller que voy a dar gratuito el jueves, mañana, a las 7:30 en el grupo. Voy a hablar acerca del mensaje, de 6 elementos que tenemos que meter un poco para diseñar un contenido que sea entretenido, que atrape a nuestra audiencia. Y te hablaré de eso. Hoy lo que puedo decirte para anticiparnos a lo que también mañana voy a complementar, Betty, es que lo primero que a mí me sirve mucho es que te grabes, porque cuando tú y yo tenemos un tema que nos gusta mucho o que sabemos que hemos trabajado mucho, y tal vez en este momento, si tú no tienes... en este momento tal vez perdimos nuestra fuente de ingresos, ¿no? A los conferencistas nos cancelaron eventos. Bueno, a mí no, gracias a la gente adoradísima, no me cancelaron nada, pero he tenido que aprender todo esto, ¿no? Yo no soy experta en tecnología,
pero llevo 70 días de cuarentena aprendiendo programas, aprendiendo cómo hacer más dinámicas las presentaciones, me ha encantado. Pero lo que yo me doy cuenta, por ejemplo, es que yo fluyo muy bien en vivo, en presencial, porque les veo a ustedes y viéndoles me emociono mucho y tengo menos muletillas y me encanta. Pero cuando lo empiezo a hacer en línea, no me gusta, es decir, empiezo a darme cuenta cómo me da calor la lámpara, ¿no? Estoy sudando acá, cómo me pongo nerviosa de una manera que no me ponía nerviosa antes, porque es algo diferente. ¿Qué hago? ¿Qué recomiendo que hagamos? Grábate. Pon el celular, graba tu presentación, graba como tú lo dirías, y te recomiendo una aplicación, búscala así en internet, Dictation, búscala así, y lo que hace esa aplicación, que es gratuita, es que transcribe mientras tú hablas. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle nada más el idioma, que tiene ahí una opción para idioma. Se las voy a compartir para que lo vean. Y mientras tú estás grabando, ¿no? Tú estás hablando tu tema para que vayas, ¿no? Y no te fijes cómo habla, no te fijes de las muletillas que tienes. Y después ponte a leer tu transcripción y a corregirla como si fuera un guión. Y eso te va vaciando la cabeza, ¿no? Vaciando todas las ideas que tienes, todo lo que te apasiona, todo lo que sabes, para que puedas empezar así a poner orden. Después hay varias estructuras que podemos utilizar. Mañana les voy a hablar un poquito de eso. Pero este es un tip que les recomiendo muchísimo. Miren, esta es la aplicación. La voy a aumentar para que la veas mejor. Y de hecho, ahí van a ver que yo estaba practicando, o sea, para poder dar el vivo que di el lunes. Aquí yo estaba hablando, diciendo lo del libro, y ya después con ese guión ya lo escribo. También les voy a compartir un guión de un vivo que acabo de hacer para que vean un poquito cómo estructuro yo y te puedas dar ideas. ¿De acuerdo? Dice Patti, ¿es diferente un grupo pequeño a uno grande? Sí, es diferente. Si el grupo es pequeño, si el grupo es grande, incluso te diría que hay que tomar en consideración si hace calor, si es invierno, si hay, por ejemplo, un factor externo que de alguna manera ha impactado o afecta a la audiencia. Por ejemplo, yo fui en Sinaloa el año pasado, en México, hubo unos días que la ciudad de Culiacán estuvo secuestrada por el narco. Fue muy complicada esa situación. Y exactamente 8 días después yo tuve que ir a dar un taller de 2 días, y entonces cambié mi planeación porque ese factor, pues por supuesto que provoca algo, provoca que haya un ánimo diferente. Entonces tenemos que tomar en consideración esos factores, esos elementos, y hay también, ¿no? No solamente ese, sino hay varias cosas sobre, por ejemplo, si me estoy enfrentando a que mi audiencia solo la voy a ver una vez o la voy a ver varias veces, si mi audiencia ya tiene conocimiento del tema o no, ¿no? Este análisis que integra varios elementos me va a permitir hacer una planeación. Entonces, hay varias cosas. El taller de mañana es a las 7:30 de la noche por el grupo Comunica y Conecta. Ya les puse el link aquí en el grupo. Sí, Selene, haz ese consejo, por favor, es buenísimo, porque uno tiene muchas cosas. ¿Dónde estás aprendiendo de las redes? Selene, estoy aprendiendo a partir de tutoriales en YouTube. Algunas cosas
que sé que hay gente que la sabe, les hablo y les pregunto, pero todo lo estoy aprendiendo en Internet. Trabajo mucho en Internet desde hace mucho, soy muy autodidacta, entonces he estado aquí metida horas y horas y horas aprendiendo y ha sido una gran experiencia. Hoy precisamente di un taller de perspectiva de género a un grupo de mujeres activistas y están muy contentas porque gracias a la tecnología, pues éramos como 50 mujeres, pudimos hacer grupos de trabajo, hicimos lluvias de ideas y fue una sesión muy nutrida en donde la participación es necesaria, porque la comunicación tiene que ser, es algo que repito mucho, tiene que ser horizontal, tiene que ser constructiva, tiene que ser interactiva y tiene que ser conversacional o dialógica, ¿no? Es la palabra que se usa para decir que todos conversamos, que todas participamos. Y esto nos permite hacer la tecnología. La plática de mañana, el curso de mañana, 7:30, 3 claves para comunicar tu mensaje, lo voy a dar solamente en el grupo de Comunica y Conecta y se va a quedar ahí la grabación, así que puedes verlo ahí y bueno, ya veremos si tiene éxito, ¿no? También dónde más lo ponemos. Dice Betty, yo aprendí de Andrea Rojas, es muy buena. Sí, con Andrea Rojas yo también he aprendido mucho y con ella lo que he aprendido es a hacer el diseño de talleres. Búscala, tiene cosas preciosas, tiene un podcast excelente. Y si tú quieres, por ejemplo, recursos para adaptar tus pláticas, tus talleres en línea, esos hay muchos, ¿no? Que puedes ir encontrando. Y en el grupo Comunica y Conecta, pues he puesto algunas de las cosas que yo he encontrado y que he aprendido para lograr que podamos adaptar nuestro mensaje o nuestra comunicación en línea. Que de eso se trata el taller de mañana, cómo poder aprovechar todos estos recursos para comunicar en línea. Así que muchísimas gracias por estar acá, por sus comentarios. Aquí les voy a buscar, les voy a poner el programa de Andrea que se llama Mensaje Premium y les va a gustar mucho. También aquí Betty ya lo puso, te va a gustar, les va a gustar mucho. Pues muchas gracias por estar aquí esta noche. Tengan una excelente semana y nos vemos también mañana. Gracias, gracias Betty, gracias. Nos vemos mañana y vengan al grupo porque además del taller de mañana estaremos subiendo mucha información, no solamente ahora, sino pues en lo adelante porque mi tarea es poder ayudarte a comunicar mejor. Creo que el conocimiento que uno va adquiriendo a través de la experiencia es para compartirlo. Y ahorita, ¿no? Yo ya tengo 50 años, ya hace 25 años que me dedico a la comunicación. Ahorita mi foco está más que en yo estar comunicando, en poder facultar, ayudar, transmitir esta información para que podamos mantener el nivel de la comunicación más alto, porque es algo que a todas las personas nos debe preocupar. Hay una sobreinformación, hay mucha gente que va muy adelantada o que tiene distintas habilidades para comunicar y a veces pensamos que nosotros no las tenemos. Así que si tú eres de las personas tímidas, si eres introvertida, introvertido, si crees que no tienes las habilidades de comunicación, entonces juntémonos en ese grupo porque la persona más introvertida puede comunicar sin tener que imitar a nadie, sin tener que cambiar su estilo o recurrir a técnicas con las que no te sientes a gusto, ¿no? Comunicar es fácil si se sabe cómo, es algo que me gusta decirte mucho para que tengas esa confianza y te avientes. Si quieres hacer un taller en línea, si quieres vender algo en línea, si quieres tener un podcast, si quieres comunicar lo que a ti te gusta, entonces esta información es para ti. Nos vemos en el grupo. Espero que les guste la información. Cualquier cosa ahí arróbenme si quieren algún tema. Y también les espero en el taller de mañana, 7:30.
Si conocen a alguien, compártanlo, por favor, y que tengan una bonita noche.